¿Quieres acá o te llevo eso para allá? Toma, Carlos. No. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. El secretario va a informar sobre los elementos que están en la carpeta a disposición. Gracias, señor presidente. Sí, en la carpeta de los señores senadores ha preparado dos documentos. Uno es el documento elaborado por la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, que se refiere al seguimiento de los compromisos de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2018, en lo referente a la partida 09 del Ministerio de Educación, y además se ha acompañado también la partida respectiva, la partida que fue aprobada para este año 2018, la partida 09. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Damos la bienvenida al subsecretario, a la subsecretaria, a las y los asesores. Esta sesión, tiene por objeto en esta subcomisión mixta de presupuesto, ver el avance de la ejecución presupuestaria, pero también el analizar cuáles son las políticas con respecto, en este caso, a la partida del Ministerio de Educación, con miras, las proyecciones políticas presupuestarias para lo que se viene. Por lo tanto, antes que todo, quisiéramos que el subsecretario pudiera exponer sobre esta materia para después tener una ronda también de preguntas sobre la ejecución presupuestaria en particular, porque esta comisión tiene el objeto de fiscalizar esa ejecución, y ahí han habido, en esta partida en particular, algunas, no sé si denuncias, pero sí han habido ciertas alertas que se han prendido con respecto a la ejecución en algunos programas o políticas específicas. Así que, por favor, subsecretario, tiene la palabra. Presidente. Senador Montes pidió la palabra antes. Perdón, ¿el ministro no viene? No, la invitación fue cursada al subsecretario porque se pidió específicamente ver el tema de la subsecretaría. No sé si es que la invitación se cursó directamente al subsecretario o al ministro y viene al subsecretario subrogando, pero el subsecretario viene a explicar la partida Subsecretaría de Educación, que es la que pedimos analizar hoy día. No, solo aclararle, presidente, de que lo normal en estas sesiones es que esté también el ministro en todo el debate presupuestario, además de los subsecretarios. Gracias. Lo vamos a tener en consideración para la siguiente invitación. Subsecretario, por favor. Gracias, presidente. Efectivamente, la invitación fue cursada directamente al subsecretario. Ahora lo tendremos en cuenta para los próximos. Y nos acompaña también la subsecretaria de Educación Parvularia y también los jefes de los servicios asociados al Ministerio y los jefes de las divisiones del Ministerio de Educación. Precisamente la idea es hacer un planteamiento general respecto de cuáles son las políticas que algunas ya se están implementando por la vía legislativa, otras por vía más bien administrativa, y luego dar una explicación de cómo se ha estado ejecutando el presupuesto hasta la fecha. Lo primero, en términos de el foco que pretende darle esta subsecretaría a las políticas en materia escolar en particular. También está la subsecretaria de Educación de Párvulos, que si la Comisión lo estima, también referirse a la planificación sobre esta materia en materia parvularia. Es lo que hemos llamado el Plan Nacional de la Calidad. Y de eso el objetivo fundamental es volver a poner el foco de la política pública en la sala de clase. Esto es bien relevante porque dice relación con el estado del arte en materia educacional. Como ustedes bien saben, a este gobierno le va a tocar implementar prácticamente todas las reformas aprobadas durante los últimos 4 años, tanto en materia de educación superior como en materia de educación escolar. Y por lo tanto es innegable que esa implementación va a ser parte importante del foco de la gestión de este ministerio. Y por lo tanto creemos también que en materia legislativa
si bien por supuesto hay aspectos importantes que abordar, inevitablemente la acción del Ministerio va a estar fundamentalmente centrada, como decía, en la implementación de la Ley de Desarrollo Profesional Docente, la implementación de la Ley de Inclusión, la implementación de la nueva educación pública y la reorganización del sistema que ella implica. En materia de educación superior, la puesta en marcha tanto de la Ley de Educación Superior como de la Ley de Universidades Estatales. Ustedes saben que la Ley de Educación Superior no solo impacta en la lógica de financiamiento, sino que también implica la creación de nuevas instituciones y la modificación de otras instituciones ya existentes, como es el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Acreditación. Por eso no es de extrañar, sino debiese llamar la atención que, particularmente en materia escolar, existirá un foco bastante preciso en lo que es precisamente la gestión y cómo desde la gestión del Ministerio contribuir a una mejora en la calidad de la educación. Y por ello, como decíamos, un objetivo principal es poner el foco en lo que ocurre en la sala de clase, lo que implica realzar el liderazgo de los directores, el empuje de los profesores, el compromiso de los padres y alumnos para que todo se enfoque a esa mejora. Dentro de esa línea, el presidente de la República anunció la semana pasada el plan que se denominó Todos al Aula, que tiene por objetivo simplificar y coordinar la presión administrativa sobre las escuelas para que la atención de los equipos directivos se enfoque en el mejoramiento de la calidad de la educación. Se trata de una comisión que trabaja ad honorem, que tiene por principal foco coordinar un trabajo de levantamiento de todas aquellas restricciones administrativas que hoy día hacen compleja la gestión de los establecimientos educacionales y lo que se le ha pedido a esa comisión es que efectivamente eso termine en un informe donde no solo se identifiquen esas restricciones, sino que además se proponga con claridad la forma en que desde el Ministerio de Educación y desde el Estado podemos hacernos cargo de esas restricciones. Eso puede derivar ciertamente en algunas reformas legislativas, si acaso las restricciones tienen ese origen, y también, sobre todo, creemos en modificaciones administrativas y en particular a la forma en que el Estado, es decir, no solo el Ministerio de Educación, también la Agencia de Calidad, la Superintendencia, se relaciona con los establecimientos educacionales. Este plan va también acompañado de una consulta nacional que se va a realizar a los directores de las 12.000 establecimientos del país y mesas de diálogo regionales que convoquen a sostenedores, directores y otros agentes del Estado para los efectos de contribuir en esa misma lógica. Este Plan Nacional de Calidad tiene también otros componentes que se van a ir dando a conocer en un tiempo, que dicen relación con el fomento a la lectura, la modernización de los liceos de la enseñanza media técnico-profesional, entre otros. Ahora, se han presentado ya una serie de proyectos de ley a tramitación. El primero de ellos es el que dice relación con la expansión de la gratuidad en centros de formación técnica e institutos profesionales. Ese proyecto está actualmente tramitándose en la Comisión de Educación del Senado. Lo que propone es, a partir del 2019, expandir la gratuidad, que como ustedes saben, ya quedó establecida en la Ley de Educación Superior y que tiene un cronograma de implementación prolongado en el tiempo, dependiendo de los recursos de que disponga el Estado, ¿cierto? Se va a ir incrementando la cobertura de la gratuidad. Se va a ir complementando la cobertura de gratuidad, pero este proyecto lo que busca es acelerar la incorporación de la gratuidad para los alumnos de instituciones de educación superior técnicas. Lo que busca, beneficiaría al orden de 13.000 estudiantes y tiene un costo, de acuerdo al informe financiero de ese proyecto, de 19.527 millones de pesos. Junto con ello, el viernes recién pasado se presentó el proyecto de ley que crea el nuevo sistema de financiamiento solidario. Este es un proyecto que busca reemplazar
el crédito con aval del Estado y el Fondo Solidario del Crédito Universitario en orden a establecer un mecanismo único de apoyo a los estudiantes complementario a las becas y a la gratuidad. Es un sistema que será administrado por una institución estatal que establece una serie de requisitos tanto para las instituciones como para los estudiantes que puedan acceder a él. En el caso de las instituciones, requisitos de calidad, fundamentalmente centrados obviamente en la acreditación. En el caso de los estudiantes, requisitos de mérito donde se distingue entre los estudiantes que acceden al mundo universitario y los que acceden al sistema de la educación superior. Establece, se centra, el mecanismo de financiamiento está basado en la lógica de los aranceles regulados que establece hoy día la Ley de Educación Superior, y lo que se propone es que se financie el arancel regulado más un porcentaje de la brecha entre el arancel regulado y el arancel real, con un tope de 1,5 veces el arancel regulado. Todo esto a una tasa de un 2% real anual. Para el caso de los alumnos entre el primero y el sexto decil de ingreso, se establece en el proyecto que mientras estudian no pagarán, ya sea porque el crédito alcanza a cubrir la totalidad del arancel, o bien porque si existe una diferencia, esa diferencia deberá ser financiada por la institución de educación superior que recibe a ese estudiante. Se propone un esquema de pago que contempla hasta 180 cuotas, son 15 años, con una cuota fija que se determina al momento de otorgar el crédito, que en ningún caso excede del 10% de los ingresos del joven una vez que ya ha egresado. Y si terminado ese plazo y el joven pagó o justificó su situación durante esos 15 años, se extingue el saldo el remanente que pueda haber quedado. Además, es un mecanismo de financiamiento que apoya a quienes no pueden pagar. Se establece que en el proyecto que los jóvenes que, ya sea por razones que estén cesantes, podrán solicitar una suspensión, y aquellos que tengan un ingreso mínimo también podrán solicitar la suspensión en orden a no perjudicar en una situación que evidentemente se entiende que es transitoria, pero que es altamente compleja para los alumnos. Subsecretario, disculpe que lo interrumpa. La sesión de hoy, que es hasta las 5 de la tarde, tiene por objeto principal, y así fue la citación, el analizar la ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de Educación con principal énfasis en la implementación de las reformas tanto a la educación pública como la educación, como la ley de inclusión. Le solicitaría en pos del tiempo para que podamos avanzar, porque esto vamos a tener la oportunidad de analizar los proyectos del Gobierno en las comisiones de trabajo, sobre todo cuando son de otras subsecretarías, en particular esta que es de la Subsecretaría de Educación Superior, en su mérito, en ese debate. Entonces le solicitaría, con mucho respeto, que pudiéramos ver el tema de la ejecución, porque hay muchas dudas acá de las y los colegas para ver el tema de la ejecución presupuestaria, en particular con énfasis en esos dos temas, como fue la convocatoria, porque vamos a tener tiempo para ver en las comisiones de trabajo las propuestas que tiene el Gobierno para hacer. Perfecto, presidente. El presidente, como la convocatoria, también hablaba de una proyección de lo que el Ministerio iba a hacer, pero precisamente en la lámina siguiente vamos a empezar a tratar la implementación de las reformas aprobadas, que entiendo es algo que a la subcomisión preocupa e interesa. Primero, respecto de la Ley de Nueva Educación Pública, la Ley 21.040, este año ya se han implementado los dos primeros servicios locales de educación, el servicio de Barrancas y el servicio de Puerto Cordillera. Barrancas es Pudahuel, Prado, Cerro Navia; Puerto Cordillera, Coquimbo y Andacollo. 54 establecimientos en el caso de Barrancas, 50 en el caso de Puerto Cordillera. Bueno, ahí está la información de matrícula y los establecimientos que cada uno tiene. En la implementación nos acompaña también Rodrigo Egaña, si acaso quisiera la comisión ahondar en alguno de estos aspectos. Lo que hemos visto son algunos problemas propios de la implementación. Es una implementación compleja desde el punto de vista de la gestión y también de la realidad de algunas de las comunas que sirvieron que fueron los primeros en traspasarse. Por ejemplo, el caso de Cerro Navia,
cuyas deudas de arrastre son conocidas y que ciertamente han generado ciertas dificultades que están previstas en la ley, pero eso no implica que eso no genere ciertos problemas. Desde ese punto de vista se han identificado en las primeras fases de implementación algunos problemas que se han ido abordando. Primero, problemas en el pago de remuneraciones a los trabajadores traspasados, a los servicios locales. Y esto es obvio porque existen diversos sistemas de pago que hoy día tienen que fusionarse en uno solo y eso evidentemente genera ciertas dificultades de gestión. También se han identificado dificultades en las capacidades de los equipos humanos disponibles para realizar el pago de sueldo, asociado también a los distintos mecanismos que para ello se utilizan. Las deudas de los municipios con su planta docente y asistentes de la educación, fundamentalmente deudas previsionales y sueldos impagos. Aquí el caso de Cerro Navia es el más evidente. De hecho, en el caso de los otros, del otro servicio local de educación, la verdad es que esa es una situación que está bastante más controlada. Se presentaron otros problemas, pero no tanto relativos a las deudas. De hecho, en el caso del servicio de Puerto Cordillera, el problema más complejo dice relación con un incremento de remuneraciones en los asistentes de la educación que se acordó un mes antes del traspaso, lo que el fondo estableció una situación no prevista en la ley y que obliga al servicio local a tener que hacerse cargo, lamentablemente, de una planilla que en el tiempo puede significar iniciar desde ya una operación con ciertos déficits. Entiendo, lo puede confirmar el director de Educación Pública, pero que es del orden de 400 millones al año lo que se estima de déficit que podría generarse por esa sola situación en el Servicio Local de Educación de Puerto Cordillera. En cuanto a la gestión de los bienes, faltan inventarios, lo que implica tener que regularizar esto antes del traspaso, y en el caso de los edificios la mayoría no se encuentran en situación regularizada, les falta mucho recepción final. Por lo tanto, lo que ha ocurrido en la práctica es que este traspaso fue dejando en evidencia una situación existente en los municipios respecto de los inventarios que ciertamente se habían manejado con poca prolijidad y que hoy día obliga a ordenar esa situación. Ahora en julio, de hecho, el 1 de julio, el 2 de julio, entiendo que la próxima semana, empiezan a funcionar los otros dos servicios locales que deben entrar en operación este año. El servicio de Costa Araucanía, con las comunas de Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Tolten, y el servicio local de educación de Huasco, Alto del Carmen, Freirina, Huasco, Vallenar. En términos de números de establecimientos y de matrícula son similares a los anteriores. En el caso de Costa Araucanía, entiendo que tienen una matrícula algo menor que el promedio de lo que hasta hoy día se ha implementado. La verdad es que bastante menor si uno considera el de Barrancas, que es de los más grandes. Hoy día el servicio más grande es el de Barrancas, que tiene del orden de 26.000 alumnos. El más pequeño a la fecha sería el de Costa Araucanía, con 9.800 alumnos. Eso en cuanto a, insisto, si está el director de Educación Pública que puede entregar más detalles, si se quisiera. Respecto de la ley de inclusión, el desafío de este año dice relación fundamentalmente con la implementación del sistema de admisión escolar. Ustedes recordarán que, de acuerdo a la ley, la primera región donde se implementó fue Magallanes, que fue efectivamente un piloto muy acotado. En Magallanes, el primer año participaron del orden de 3.500 postulantes. Luego, al año siguiente, se hizo un total de aproximadamente 83.000 postulantes cuando se incorporaron las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Higgins, Los Lagos. Y este año corresponde incorporar a todas las regiones del país, con la salvedad que las que ya participaron en los años anteriores se incorporan en su totalidad, es decir, no solo en los cursos de ingreso, sino que en todas las vacantes que estén disponibles en los establecimientos, y respecto a las regiones que este año ingresan, solo respecto de los cursos que son denominados de ingreso, pre-kinder, kinder, primero básico, séptimo básico, primero medio. Sobre este punto, algo se ha informado. Yo entiendo que hoy día debes estar en condiciones de ingresar un proyecto de ley donde, bajo sugerencia del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, se solicita prorrogar la región metropolitana en un año.
en orden a poder implementar adecuadamente el sistema de admisión y evitar que la magnitud de lo que hoy día se debiese hacer de acuerdo al cronograma de la ley ponga en riesgo la implementación del sistema. Las razones están fundadas en un documento que nos hizo llegar el equipo experto de la Universidad de Chile, pero dicen fundamentalmente en relación con el salto discreto que se realiza desde 83.000 estudiantes o postulantes a 450.000, que sería lo que hoy día corresponde administrar de acuerdo al cronograma establecido en la ley. Lo que nos propone el equipo de Ingeniería Industrial de la Chile es, hoy día el centro urbano más grande que ha utilizado el sistema es Coquimbo La Serena. Lo que con este año corresponde incorporar en términos de centros urbanos de gran magnitud el eje Concepción-Talcahuano, Valparaíso, Viña del Mar y la región metropolitana con Santiago, obviamente. La región metropolitana es el 40% del sistema escolar chileno y no solo por volumen, sino que por las características propias de Santiago en particular, los expertos nos han señalado que es altamente recomendable dejarlo para una fase posterior al año siguiente y usar este año para testear el sistema en centros urbanos mayores, pero no de la magnitud de Santiago y específicamente la región metropolitana. Ese proyecto, como les señalaba, no ha ingresado hoy, no ha ingresado todavía, entiendo que puede ingresar, esperamos puede ingresar hoy día o mañana. Ahora bien, bueno, ahí hay antecedentes de cómo ha sido la puesta en marcha, la incorporación a nivel territorial y a nivel de matrícula de los postulantes en este sistema. Y ahí es donde se aprecia el salto que es muy grande desde 81.000 postulantes en el 2017 a 444.000 aproximadamente el año 2018, si se considera la región metropolitana. Si sacamos la región metropolitana, ese número bajaría aproximadamente en 170.000 personas y la verdad es que se hace no solo más fácil la administración, sino que permite monitorear de mejor manera. Esto, insisto, esta prórroga que se va a solicitar y que implica una modificación en la ley, la hacemos precisamente para asegurar la mejor implementación del mecanismo y no poner en riesgo su implementación. El equipo, bueno, esto ya está dicho, ya no quiero repetirme, está dicho ahí el siguiente. Acá hay un cronograma de la agenda de actividades territoriales que permite apoyar la implementación del calendario del sistema de admisión escolar. Hasta julio hay una primera fase que dice relación con la capacitación a sostenedores, directores y encargados de admisión. A la fecha, el 94% de 96, subió a 96% de los establecimientos ya cuenta con un encargado de admisión que ha sido informado a través del CIGE al Ministerio de Educación. Ese encargado es la persona que cada establecimiento designa como responsable de la gestión dentro de cada, y por tanto el nexo también entre apoderados y con las necesidades que pueden surgir con el Ministerio. Luego, hasta el 10 de agosto, hay una fase de reporte de información a los sostenedores. El periodo de postulación es durante todo el mes de septiembre. Luego los resultados en octubre, la tercera semana de octubre. Y luego se va a haber un periodo complementario entre la primera semana de diciembre. Esto se ha hecho, el diseño a nivel central y el trabajo a nivel central se ha hecho sobre la base del trabajo técnico de los mismos expertos que trabajaron en los años anteriores y en orden a ir aprovechando la implementación, la experiencia en la implementación anterior y también la capacidad de ir identificando las dificultades de gestión que se tienen que ir mejorando en este proceso. Bueno, hay parte de la información que ya les entregué. Adicional a lo que ya señalé, durante las postulaciones tendremos más de 100 monitores en puntos de postulación
y toda la red del Ministerio para apoyar a personas en el uso del sistema de postulación web y los plazos de postulación que son a los que ya me referí. Otro elemento de la implementación de la Ley de Inclusión Escolar dice relación con el traspaso de sostenedores de los sostenedores del sector particular subvencionado desde sociedades comerciales a corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. Sobre esto, los establecimientos particulares habilitados este año para recibir subvenciones son 5.692. Como lo estableció la Ley de Inclusión Escolar, todos estos establecimientos deben tener un sostenedor organizado como entidad sin fines de lucro. En este marco, al jueves 7 de junio se reportó desde la región el siguiente avance. 5.670 establecimientos están en trámite de ser gestionados por una entidad sin fines de lucro o ya lo son. Recordemos que habían varios que ya eran, 970 establecimientos eran ya personas jurídicas sin fines de lucro, el resto eran sociedades comerciales. La ley permitió que pudiesen iniciar sus trámites antes de diciembre del 2017 y eso los habilitaba para recibir subvención. La misma ley también establece que en el caso de quienes a esa fecha no iniciaron su trámite y mantenían su calidad de sociedad comercial, podían seguir operando y eran susceptibles de recibir subvención en la medida que al primer semestre de este año pudiesen cambiar su situación, y lo que hace el Ministerio en ese caso es retener la subvención. A la fecha hay solo 22 RBD son como el rol de cada establecimiento, que no han presentado la solicitud de transferencia de la calidad de sostenedor. Estamos hablando de un 0,4% del sistema. La realidad es que, esto es bueno hacerlo presente, la realidad de esos establecimientos es compleja porque significa que a partir del segundo semestre ya no van a estar en condiciones de recibir la subvención. No sé la composición regional de eso. Podemos chequear, no tengo acá el detalle, pero podemos informar luego por escrito qué colegios son, qué características tienen y dónde se ubican, que creo que puede ser relevante para efectos de... Tenemos la información, lo que pasa es que no la tengo acá. Y también en torno a lo que es la implementación de la ley de inclusión, creo que solo 16 establecimientos han completado el trámite para recibir la garantía de la infraestructura escolar. Esto no se vincula directamente con el caso anterior, porque esto es un apoyo para generar los cambios, no es ni obligatorio ni esencial, porque además implica un plazo más largo, pero sí da cuenta de, esto tiene que ver con la garantía de la Corfo y la posibilidad de acceder a financiamiento para la compra de la infraestructura. Lo que da cuenta de esto es que la verdad es que son pocos los establecimientos que han completado el trámite. Acá hay toda una relación que se está trabajando entre Corfo y el sistema bancario. Los bancos no han tenido... la verdad es que esto no ha generado la respuesta que se esperaba y por lo tanto acá hay un desafío de implementación del que estamos conscientes y se está trabajando. Luego... Son del orden de 119 establecimientos. ¿100? Sí. ¿Puedo chequear también el dato preciso? Sí. Pero... Senador te pregunta cuánto es la tasa normal de conversión de particular subvencionado a particular pagado. No tengo el dato acá. Sí. No creo que en general Chile tuvo un proceso interesante de traspaso de colegios particulares pagados a particulares subvencionados, más que al revés, ¿no? Pero vamos a chequear esa información para poder compartirla con la subcomisión. ¿Y cuántos cerraron? El tema del cierre... Sí, en mi experiencia, voy a chequear la información, hay una trayectoria permanente de cierre de colegios, sobre todo colegios pequeños y escuelas especiales, hay ahí toda una lógica de reconversión. No tanto así de traspaso, como decía, de particular subvencionado a particular pagado. Eso es una situación que en general en el sistema no se produce con gran frecuencia.
solo pedir que la información venga con dónde están los colegios y cuál es la matrícula. Perfecto. Sí, vamos a solicitar el acuerdo para pedir información sobre traspasos de un lado a otro, o sea, de distintas calidades, ya sea de particular subvencionado a particular pagado, de particular pagado a particular subvencionado, y colegios que hayan cerrado en los últimos, no sé, 5, 6 años, para tener un análisis comparado. Perfecto. Acordado. Hacemos llegar a la subcomisión. Eso fundamentalmente son los desafíos de implementación, los que acabamos de ver, de la ley de inclusión. Recuerden que la ley de inclusión tiene un tercer elemento que dice relación con el financiamiento compartido, pero eso tiene un track que es de alguna manera es autogestionable. O sea, en la medida que se incorporan, se va bajando el financiamiento, se incorporan a la gratuidad y eso opera por su propio. Senadora Proboste. Una consulta al subsecretario. De los 5.670 establecimientos que están haciendo el cambio a un sostenedor sin fines de lucro, ¿desde qué periodo hasta qué periodo? ¿Esto es solo del año 2017? Claro, hay 5.692 son los establecimientos que hoy día cumplen con los requisitos para recibir la subvención. Al 31 de diciembre del 2017, 970 establecimientos de esos 5.692 ya estaban organizados como personas jurídicas sin fines de lucro. Por lo tanto, la obligación de transformarse se refiere a los que hacen el saldo. Perdón, su pregunta dice relación con... Con eso, o sea, cerca de 1.000 establecimientos lo hicieron, claro, o ya eran. En un año y medio. O ya eran. Lo que pasa es que muchos ya eran. No todos los colegios particulares subvencionados estaban organizados como sociedades comerciales. Sí. Lo que me gustaría que pudiera incorporar como otro punto tiene que ver con otro elemento que está en la ley de inclusión y es el traspaso de las ATES a instituciones sin fines de lucro. Perfecto. Eso. Respecto de las ATES, ¿le puedo dar una información general ahora? Le voy a dar si 1.000 colegios lo pudieron hacer en pocos meses, no veo por qué las ATES no puedan cumplir la ley. Gracias, senadora. Subsecretario, tratemos de terminar la presentación porque creo que hay muchas preguntas súper legítimas. Si es que hay alguna precisión para interrumpir, le vamos a hacer una interrupción, pero para que terminemos y podamos hacer las preguntas sobre las dudas que queden. Perfecto. Anota entonces lo de las ATES y lo vemos después. Perfecto. Un tercer elemento de implementación dice relación con el sistema de desarrollo profesional docente, o la nueva carrera docente. En el marco de la implementación de este nuevo sistema, el año 2017 se abrió la postulación a los primeros 15.000 cupos para el ingreso a la carrera de profesores de establecimientos particulares subvencionados y la administración delegada. Entre los establecimientos postulantes se seleccionó a los 765 con mayor concentración de alumnos prioritarios, porque hubo que tomar decisiones hay un marco presupuestario que obliga, y un cronograma en la ley que obliga a fraccionar la incorporación. Los cerca de 15.000 docentes que se desempeñan en estos 765 establecimientos ingresarán a la carrera docente en julio del 2019 y comenzarán a percibir las asignaciones que crea e incrementa la ley 20.903 desde dicho mes. Una parte de ellos comenzará a participar este año por primera vez de los procesos evaluativos del Ministerio de Educación con objeto de progresar a la carrera docente. Hay con 17.971 participantes se realizó la segunda aplicación de la Evaluación Nacional Diagnóstica. Esto es, bueno, ustedes participaron en la tramitación, es lo que como reemplaza de alguna manera la prueba inicia, pero con características diferentes y se hace dentro del proceso formativo en las instituciones de educación superior. Se está informando ya a las instituciones los resultados para que puedan precisamente implementar sus planes de mejora tal como lo establece la ley. Y se presentaron el 29 de marzo la propuesta de estándares pedagógicos y disciplinarios para la formación inicial docente. Se trata de 19 estándares para educación prepararia, educación básica y educación media, los cuales no fueron aprobados por el Consejo Nacional de Educación, fueron observados y por lo tanto ahora hay un trabajo, hay que realizar el trabajo de observación, de hacerse cargo de esas observaciones y sacar esto adelante. Los estándares de formación inicial docente son, a nuestro juicio, un instrumento muy relevante para la correcta implementación del nuevo sistema de desarrollo profesional y, por lo tanto, es algo que ciertamente como Ministerio nos preocupa.
En cuanto a la Ley de Educación Superior, la 20.901, esta ley fue promulgada el 29 de mayo del 2018, establece una nueva organización, la verdad es que hay una orgánica nueva en torno a esta nueva ley que dice relación con la creación de la Subsecretaría de Educación Superior, la puesta en marcha de la Superintendencia de Educación Superior, los cambios al sistema de acreditación, que por lo demás pasa a ser obligatoria, un nuevo sistema de admisión que es obligatorio para las instituciones que adhieren a la política de gratuidad y, no está ahí, pero subyace, digamos, los cambios también en el sistema de financiamiento. Lo que pasa es que ahí no hay ya se venía implementando a través de las glosas presupuestarias el sistema de gratuidad, por lo tanto no hay una nueva implementación que hacer en eso, sino que fundamentalmente hacerse cargo de lo que la ley establece, que dice fundamentalmente en relación con el mecanismo de fijación de los nuevos aranceles y el establecimiento de una comisión de expertos con ese propósito durante un periodo de transición que dura 5 años y por tanto ahí estamos trabajando en eso. Tenemos un año para dictar los decretos con fuerza de ley, para crear la subsecretaría y la superintendencia de educación superior, entendiendo sí que la ley establece que se puede ya nombrar al superintendente por una designación directa del presidente, el que dura hasta un año. ¿Pero máximo un año? Sí, hasta un año. O sea, podría ser 3 meses. Podría, claro, pero tiene que llamarse a concurso para efectos de poder... esta primera designación es sin concurso público. Sí. Hay también un plazo de 9 meses para la constitución de los nuevos comisionados de la CNA, de la Comisión Nacional de Acreditación, y que ustedes saben modifica la composición de este organismo, dejando de ser lo que se llama una comisión corporativa y estableciendo un mecanismo más bien centrado en la presencia de expertos. Junto con ello, hay un desafío que es importantísimo, que es el de implementar la nueva lógica del aseguramiento de la calidad, donde el cambio no es solo la obligatoriedad de la acreditación, sino que una mirada integral de acreditación, donde la comisión concentra el grueso del trabajo y no solo acredita, se hace la acreditación institucional, sino que también una observación de carreras. Sobre esto, y también hay un plazo de 1 año para implementar un piloto del marco de cualificaciones en el mundo técnico profesional. Un paréntesis en esto que me parece relevante, han surgido ya una serie de críticas o comentarios, observaciones respecto de elementos que a lo mejor habría que hacerse cargo desde el punto de vista legislativo para asegurar una adecuada implementación, sobre todo de la parte del aseguramiento de la calidad, que es algo que eventualmente vamos a tener que hacernos cargo como ministerio y ciertamente el Congreso, ¿no? Porque en esta parte hay ciertas dificultades que, sobre todo el presidente actual, Alfonso Muga, ha hecho presente y estamos analizando nosotros esas observaciones para ver cuáles son efectivamente necesarias para asegurar una adecuada implementación. El nuevo sistema de acceso a las instituciones que crea esta ley es administrado por la subsecretaría, opera mediante una plataforma única y para su implementación se deben coordinar 2 comités, uno técnico y uno universitario. Este sistema debe entrar en funcionamiento a partir del año 2020 para los procesos de admisión del año 2021. Por tanto, también es otro aspecto del cual hay que hacerse cargo. En cuanto al avance de la política de gratuidad, este año 327.730 jóvenes estudian con gratuidad. De ellos, 102.605 ingresaron en 2018, en su primer año en la educación superior, y 20.353 son alumnos que ya cursaban una carrera y este año accedieron al beneficio, porque ellos se suman a los 204.772 que renovaron la gratuidad. No, el 327 es el total. Ah, ya, o sea, el 327 es el total. Sí, el resto es de glosa de comisión. Para la implementación, de acuerdo a la ley, los plazos son los siguientes. En 2018 se debe consultar a las instituciones para realizar una propuesta de bases técnicas sobre los aranceles regulados. En mayo del 2019 vence el plazo para la constitución de la comisión de expertos que deberá estudiar los aranceles regulados para la política de gratuidad. Y en diciembre del 2019 se deben publicar las primeras bases técnicas para la regulación de
aranceles. Ustedes saben que ese es un tema que es bastante complejo, no solo porque es difícil, sino que porque genera impactos al sistema, considerando que podría o no generar situaciones deficitarias dependiendo del rango de fijación de aranceles que se establezca. Respecto de la Ley de Universidades del Estado, la 22.094, esta crea un Consejo de Coordinación y un Fondo de Fortalecimiento de 300.000 millones, entre otros temas. En términos de los plazos, por lo tanto, la implementación, tenemos 6 meses para el funcionamiento del Consejo de Coordinación. En un año a partir de la publicación se debe dictar un estatuto general que contenga normas relativas a la organización, gobierno y atribuciones de estas universidades para las instituciones que no modifiquen sus estatutos dentro de un plazo de 3 años. Y a partir de la entrada en vigencia de la ley se debe implementar el plan de fortalecimiento que dura 10 años y un monto de 300.000 millones. Los centros de formación técnica estatales también están en su fase de implementación. Esto está dividido en 3 grupos cuyos plazos son los siguientes. Primero, el primer grupo con inicio de actividades académicas en 2018, o sea que ya están en actividad. Maule, que inició sus clases en abril con 125 alumnos y 4 carreras. Araucanía, con sede en Lautaro, con 95 alumnos y 2 carreras. Tarapacá, Los Lagos y Coquimbo. Estos ya constituyeron sus directorios, fueron nombrados sus rectores y durante el segundo semestre del 2018 inician sus actividades académicas a través de programas de reconocimiento de aprendizajes previos y capacitación para que el 2019 comenzarán a impartir carreras técnicas. Ahí hay un cuadro con las carreras con lo que estos centros de formación técnica iniciaron su operación. El segundo grupo se refiere a aquellas entidades que inician sus actividades académicas en el año 2020. Valparaíso, su rector Rodrigo Jarufe ya fue nombrado y se proyecta que inicie sus clases en la sede de San Antonio en 2020. Está en etapa el estudio de factibilidad de abrir una segunda sede en Los Andes. En el caso de Los Ríos, el rector Ramón Rubio debe iniciar sus actividades también el primer semestre. Y Magallanes Metropolitana y Antofagasta, este año se inician los concursos para nombrar rectores y se proyecta también que inicien clases en el 2020. Y luego un tercer grupo con las regiones restantes que iniciarán sus actividades académicas entre los años 2021 y 2022. Ahí están los antecedentes. Hay una serie de proyectos que están en trámite. Voy a pasarlos, están efectivamente discutiéndose. Son el Estatuto de los Asistentes de la Educación y la Ley Miscelánea, que está uno en unas comisiones unidas en el Senado y la otra en... Respecto del cumplimiento de... ahora entro a informar respecto del cumplimiento de la ejecución presupuestaria y las glosas de información al 31 de mayo de 2018. En lo que se refiere a las glosas de información, tenemos un 100% de cumplimiento de las obligaciones de información que está establecido en la ley de presupuesto. Se han hecho llegar todos los antecedentes que, de acuerdo a cada una de esas glosas, se requería entregar información. Ahí hay un... Perdón, se lee poco, pero se puede ver después con mayor detalle las glosas específicas en cada capítulo que dicen relación con la información requerida por el Congreso. No voy a... Propongo no detenerme, salvo que quieran ver algo en particular. Yo sé que no se ve, perdón, es difícil de... O sea, si es que cree, subsecretario, que hay algún ámbito que tenga, o sea, algún sobre ejecución o subejecución relevante que crea que tenga que dar cuenta, creo que este sería el momento. Nosotros, por supuesto, que vamos a revisar el detalle, pero usted también podría advertirnos de algunas situaciones que crea hay una sobre o subejecución y cuáles serían las razones. Perfecto. Entonces voy a pasar directamente a lo que es la ejecución presupuestaria, porque esta información, estas láminas dicen relación con las glosas de información, más bien. Respecto de la ejecución presupuestaria, dale el siguiente, por favor. Ahí hay un cuadro de lo que es el presupuesto de la partida 9 del Ministerio de Educación.
La verdad es que lo devengado respecto al presupuesto vigente a la fecha es de un 34,6%, muy en la línea de lo que fue la situación el año pasado a igual fecha. La siguiente. ¿Esto lo puedes explicar tú? Le pediré al jefe de la División de Planificación y Presupuesto del Ministerio que explique esta lámina. Perfecto. Y sí. Adelante, si quiere. Sí. Señor presidente, voy a retroceder a esta lámina solo para hacer la aclaración que en este análisis está excluido lo que es DIVAM y las unidades, ¿cierto?, ya uno sí traspasada. Asimismo, como podrán ver, entre la ley de presupuesto del año 2018 y el presupuesto vigente el 31 de mayo, tenemos una diferencia que está representada por una incorporación de la deuda flotante por el valor de 266.000 millones, que es el que genera ese cambio. En la lámina siguiente, teniendo a la vista nuevamente la partida 9, tenemos una revisión de cada uno de los capítulos, donde lo que respecta al capítulo 1 de la Subsecretaría de Educación, tenemos a la fecha una ejecución del 36,8%, levemente superior a la misma fecha del 2017, que presentaba un 32,6%. Respecto a la Superintendencia de Educación, también el comportamiento es muy similar al del periodo anterior, con un 36,3%. Y en el caso del capítulo 3 de la Agencia de la Calidad, podemos ahí relevar una ejecución bastante menor respecto al periodo 2017, la cual básicamente está explicada por algunos proyectos asociados al subtítulo 29 de compras de equipamiento que todavía no han podido ejecutarse y que representan un monto relevante para esta institución. En el caso del capítulo 4 de la Subsecretaría de Educación Parvularia, como pueden ver, también el nivel de ejecución al 31 de mayo del 2018 es levemente inferior al del 2017 en esta misma institución, representando un 39,5%. En el caso de CONICYT hay un performance mejor al del año pasado, con un devengo a la fecha de 32,9%. Y luego pasamos a lo que es el capítulo 9, JUNAEP, donde también podemos advertir una menor ejecución por un 9,9% menor. Básicamente esto tiene que ver con un tema más contable. Hay un problema de un devengo de una deuda flotante que ha hecho impactar los resultados a la fecha de JUNAEP, pero que probablemente se va a ver subsanado en los próximos ejercicios. No reviste necesariamente una subejecución respecto a una partida relevante del mismo giro de la institución. En el caso de Junji, también podemos ver un comportamiento superior a lo que es el año 2017, representante un devengo del 36,9%, y luego en el Consejo de Rectores y en el Consejo Nacional de Educación también un performance un poco superior al año pasado. En los tres últimos capítulos donde tenemos representado lo que es la Dirección de Educación Pública, los servicios locales de Barrancas y de Puerto Cordillera, obviamente no son comparables con el ejercicio anterior y como podemos ver, en particular todavía están en una fase ahí de implementación, lo que hace tener niveles de ejecución todavía un poco menores. Solo hacer la salvedad que en el caso del Servicio Local de Puerto Cordillera estamos viendo aquí una cifra de ejecución contabilizada al 30 de abril, ya que todavía teníamos un faltante de reflejar en la contabilidad lo que era el cierre de mayo. Por lo tanto, respecto a lo que es el gasto total, podemos afirmar que un 34,6% es la ejecución de la partida 9 a la fecha. Y dentro de este mismo cuadro es importante relevar que vía un decreto firmado en febrero de este año se traspasó
Se realizaron algunas reasignaciones desde lo que es la Dirección de Educación Pública a la Subsecretaría de Educación en los programas que vemos en la tabla de abajo, por un total de 35.231.000 millones. Esto básicamente tiene que ver con algunas transferencias ahí que a través de la subsecretaría pueden ser ejecutadas a los distintos digamos así, beneficiarios. ¿Esto fue una reasignación? ¿Esto es una Es reasignación? una reasignación. ¿De qué ítem a cuál? Es desde la Dirección de Educación Pública a la Subsecretaría de Educación. Básicamente están estos 3 programas que vemos abajo. El programa 3, lo que es el programa de acceso a la educación superior, por 16.000 millones. Asesorías y apoyo a la educación escolar, educación técnico-profesional, y luego en el programa 4 lo que tiene que ver con formación de profesionales de educación, y finalmente el programa 11, apoyo al deporte y la recreación. Perdón, ¿el primero es el pase? Sí. Senador. No, yo una consulta, porque si uno mira la columna ley de presupuesto y presupuesto vigente, prácticamente todos los capítulos tienen incremento, con la excepción de la Dirección de Educación Pública, Servicio Local Barranca y Servicio Local Puerto Cordillera. ¿Por qué se explica esto? ¿Por qué son las únicas que reducen y todas las demás incrementan? Básicamente lo que es la Dirección de Educación Pública, que es el gran monto, está asociado a la reasignación que comento abajo de los 35.000 millones. Son asignaciones que vía la Dirección de Educación Pública, que no es un servicio descentralizado, o sea que cuenta con descentralización, no puede ejecutar, y por lo tanto se hacen vía la subsecretaría para efectos de implementarlas en la práctica. No, yo entiendo cuál es el procedimiento, pero quiero saber la explicación, porque también se podrían haber hecho desde otro de los capítulos, ¿no? A pesar de que el procedimiento es otro, pero también se podrían haber hecho de otro lado. Me interesaría saber por qué se está disminuyendo, si la Dirección de Educación Pública ha necesitado menos recursos que explican esto, qué impacto ha tenido en la Dirección de Educación Pública. ¿Esto considera el ajuste presupuestario también o eso es aparte de esto? Porque Esto no fue estaba hecho en febrero, de hecho, antes de cualquier ajuste presupuestario. Sí. Esa es mi consulta, señor presidente. Senadora Proboste. No, sí, efectivamente lo que se lee ahí es que esto se refiere al artículo 35, que es complementario también con el decreto 615, que es el de ahora. Y para ambos, entiendo que más bien para el segundo usted me va a poder responder, y es si esto se conversó con los servicios, con el programa. Nosotros tenemos una alta valoración, por ejemplo, el programa PASE. Y yo personalmente. Y entonces la pregunta es si esto se conversó con, estoy más bien adelantándome a la pregunta del 615, con las reducciones de los presupuestos en la Subsecretaría de Educación Parvularia, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en la JUNAEB, en CONICIT, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si esto se conversó con los servicios que se les recortarían recursos, o si se resolvió sin consulta, o si se estableció un monto para que cada servicio resolviera de acuerdo a donde ellos podían ajustar esa rebaja. Sí, el subsecretario quería... Sí, presidente, si lo tiene bien, el director de Educación Pública podría referirse a la consulta del señor Montes para efecto de despejar esa duda. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. En realidad, esto está en la glosa de la ley de presupuesto. En la glosa 01 dice que estos 5 programas serán ejecutados directamente por la Subsecretaría de Educación. Por lo tanto, lo que hicimos en febrero fue transferirle desde el presupuesto de la Dirección de Educación Pública al presupuesto de la Subsecretaría, algo que estaba definido en la ley de presupuesto. Entonces, esto ya estuvo planificado de esta manera. Ahora, lo que se está discutiendo ahora en la preparación del presupuesto 2019 es qué conviene hacer en cada una de estas 5 partidas. Si es que conviene seguirlas manteniendo dentro de la Dirección de Educación Pública o definitivamente asignarlas a otra unidad en la subsecretaría que tiene, por ejemplo, el PASE.
El pase estaba por ley de presupuesto asignado a la DEP. Lo más lógico es que lo ejecute la División de Educación Superior o a futuro la subsecretaría. Entonces, creo que, lo único que se hizo aquí en este decreto en febrero fue ordenar una preparación de la ejecución presupuestaria de este año. Gracias. Sí. Señor Montes. No, porque una cosa es ordenar algo que se puso en el presupuesto de la Dirección de Educación Pública, Barranque, Puerto Cordillera, y que posteriormente fueron trasladados a otras partes del presupuesto. Pero los destinatarios, el objeto, quienes reciben el beneficio, por ejemplo, en deporte y recreación, ¿eso mantiene dentro del marco de la educación pública? En fin, me gustaría saber si se mantiene en el marco de orientaciones iniciales o qué es lo que ha pasado, porque estos son los cambios que tienen impacto, en definitiva, en el desarrollo de este sector. O sea, discutir los recursos para la educación pública este año no fue fácil, ¿ya? Y por lo tanto no fue fácil con el gobierno anterior, imagínense para adelante. Bueno, pero la cosa no era fácil y ahora aparece esta reducción. Bueno, podría justificarse si es lo mismo que se iba a hacer antes, con la misma orientación para los mismos beneficiarios o no. Eso es lo que me gustaría saber. Por favor, es que estamos hablando como de varias cosas distintas, presidente. Entonces yo quisiera entender de que aquí no hay reducción presupuestaria. ¿Ya? Pero es una reasignación que viene del 12 de febrero del 2018, de eso estamos discutiendo. Entonces, ya, es para aclarar nomás, porque la senadora Proboste no sé qué reducción hace mención, hay adicional a esto, otro cambio. Ya, y eso viene después. Ya, ok, entonces ¿para qué no? Solo para aclarar y antes, señor presidente, para aclarar y antes de darle el pase al señor director de Educación Pública, a ver, como comentamos, estos 35.000 millones solo tienen que ver con la operativización, llamémoslo así, de estos recursos y obviamente están destinados a los mismos fines que se establecieron en un inicio. Respecto, que no lo aclaré, a los dos servicios locales que también no tienen aumento, hay que recordar que ellos, por ser nuevos servicios, básicamente no tienen lo que es la deuda, una asignación de deuda flotante, por lo tanto ahí no aumentan probablemente como otros que anteriormente se estaban creados. Solo aclarar ese tema. Yo quisiera hacer una consulta adicional y inmediatamente le voy a dar la palabra al senador Montes, porque estando a fines de mayo, o sea, habiendo cumplido hace 5 meses y entendiendo la reducción del decreto 35 por 35.000 millones al presupuesto que se asignó en ley de presupuesto del año pasado para este año, sigue estando en una ejecución del 7%, 7,2%. Entonces me gustaría preguntar qué justifica, porque estamos, no sé, casi a la mitad de año, o sea, ahí estamos al último día del 5.º mes y hay una ejecución de 7,2%. O sea, ¿cuándo se gasta? ¿Cómo se proyecta la ejecución presupuestaria de la Dirección de Educación Pública para llegar al 100%? Porque ya con la reducción seguimos viendo una subejecución presupuestaria que es totalmente disonante del mes en el que se está. Quizás se concentra todo el financiamiento al final, en el tema de difusión, no sé, quería consultar eso. Bueno, en realidad yo creo que sobre los 35.000 hay 5 partidas que son de características distintas. Entonces creo que a futuro el Ministerio, cuando plantee el presupuesto 2019, va a plantear una clarificación del destino de las partidas. Por ejemplo, el apoyo al deporte y recreación, en algún momento esa es una partida que se instala en el presupuesto de la subsecretaría, que tiene por beneficiario los sostenedores en la educación pública y que perfectamente, a nuestro juicio, como Dirección de Educación Pública, puede ser incorporado en los programas municipales que hoy día se construyen a través del FAEP, a los programas de apoyo a la educación a través del FAEP con municipios o los servicios locales. Entonces, yo creo que esto, porque si uno suma los 35.000 con los 244.000 da los 380.000 de la dirección. Ahora, respecto a la ejecución, el principal monto de esos 380.000 es el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que es el FAEP, y el Fondo de Apoyo a la Infraestructura Educacional.
ambos programas siempre han tenido un rezago en el año en su implementación. ¿Por qué? Porque para cada uno de esos convenios, de esos proyectos, hay que firmar un convenio entre el municipio y hoy día la Dirección de Educación Pública. Esos convenios se definen en comisiones de trabajo que se empezaron a constituir en el mes de abril, porque las presiden los respectivos CEREMI y tienen que participar los directores provinciales de educación, todas autoridades que se fueron nombrando en el mes de marzo. Y por lo tanto, en relación a otros años, puede haber habido un pequeño retraso, pero muy pequeño en el funcionamiento, lo que no significa de que tengamos una ejecución menor en relación al año 2017 de la que teníamos en estos dos componentes. O sea, nosotros tenemos prácticamente una proporción algo mayor de ejecución de vengada hoy en relación al programa anterior. En esos dos programas, y esos dos programas son los que explican el 90% de los 344.000 millones que todavía están como presupuesto vigente de la DEP. Muchas gracias, senadora Fumbar. Lo mismo sería interesante porque efectivamente siempre el FAEP y el Fondo de Infraestructura son temas de difícil ejecución. Entonces sería interesante tener la cifra comparativa de cómo vamos este año a esta fecha y cómo estábamos el año pasado y los años anteriores a esta fecha, cosa de que podamos ir comparando la ejecución de esos dos programas y por lo tanto separarlo un poco de la ejecución del resto del programa 17. Senador Monte. Perdone que insista, pero estos son discusiones anteriores. Acá aparecen 2.372 millones que se trasladan al programa 11, el 12 de febrero, por el gobierno ineficaz de antes, ahora es más eficaz, pero se trasladan antes. Y mi pregunta es la siguiente. En subsecretaría había 275 millones solamente para deporte. Ahora se les trasladan estos 2.300. ¿Y qué orientaciones tiene ese programa? ¿Van a mantenerse dentro de los colegios públicos? Que esa era la idea, que se mantuvieran dentro de los colegios públicos porque había un gran retraso en deporte, cultura y en otras cosas. Entonces, por eso que era muy importante hacerlo. Entonces, mi consulta, si esto es básicamente un ajuste operacional o hay un cambio en la orientación y en los montos destinados a determinados colegios. Eso, yo entiendo que a lo mejor operacionalmente sea razonable juntar la gestión desde el Ministerio, pero si se mantienen las orientaciones. El mayor retraso de la educación pública tiene que ver con otras actividades distintas a las puramente pedagógicas y por eso consulto esto. Subsecretario. Se trata de una cuestión netamente operacional y no hay cambio de orientación en el destino de esos fondos en particular. Si es así, presidente, creo que es bien importante tenerlo presente cuando se discute el presupuesto para el próximo año. Porque aquí puede aparecer o mucho incremento o poco incremento dependiendo qué componentes se le consideren. Aquí se trasladaron 35.000 millones, que eran parte de educación pública, entonces hay que tenerlo muy presente cuando se discute el presupuesto el próximo año. Lo vamos a tener anotado ahí para la discusión del próximo año, senadora Provost. Presidente, entiendo la preocupación del senador Monte respecto de las reasignaciones, porque efectivamente no da lo mismo donde uno localice un determinado programa, donde se impute ese programa. Sin embargo, creo que en honor al tiempo también es importante señalar en que a mí personalmente me llama la atención en que acá tengamos cifras con fecha de corte el 31 de mayo y no se diga nada respecto de lo que fue la decisión del Gobierno a través del decreto 651 del 25 de mayo, es decir, anterior a esta fecha de corte, respecto de los recortes presupuestarios. Porque aquí han habido recortes importantes a la Subsecretaría de Educación, han habido recortes importantes a la Subsecretaría de Educación Parvularia, han habido recortes importantes a la JUNAEP, a CONICYT, a la JUNJI, han habido recortes importantes a la Dirección de Educación Pública y, por lo tanto, eso tiene mucha relevancia para la discusión que hoy día estamos dando. Entonces, ahí vuelvo a reiterar, porque no se ha respondido respecto de si esto se conversó con cada uno de los servicios que se recortaría o se resolvió sin consulta
o se estableció un monto para que cada servicio resolviera de acuerdo a lo que iba a ser la implementación de esta rebaja? Porque yo creo que el dato de la reasignación es importante, pero finalmente son recursos que están. Y lo que yo quiero poner el acento son recursos que no están y que fueron aprobados en la ley de presupuesto de forma unánime el año pasado. Muchas gracias, senadora. Y yo quisiera poner énfasis en la pregunta separando, porque acabo de ver la presentación completa. Y en la presentación completa sobre la ejecución presupuestaria no hay mención al decreto 651 y de los recortes que hoy día están en boga. Porque hoy día y de hecho, ¿por qué citamos antes a educación que las que habíamos cronometrado antes? Es precisamente por la controversia que ha generado la decisión de hacer un recorte general, lo que podría impactar en los subtítulos 21, 22, 24 y 29. Y que se le ha puesto mucho énfasis al 29 de activos no financieros, pero que también puede tener impacto en transferencias corrientes, en bienes y servicios o también en personal. Entonces, nos gustaría también avanzar hacia allá, sin perjuicio de la información que yo creo que es importante recabar sobre lo que haya pasado. Lo que ha generado más polémica es la decisión y el impacto en materia educacional de las distintas partidas del decreto 651. Entonces, le pediríamos si es que nos pudiera entregar más información de eso. Presidente. Yo no sé, presidente, yo tengo copia del decreto acá, porque el decreto es bien al detalle. O sea, no es una información genérica, no es que a la JUNAEP le hayan recortado 5.000 millones o a la JUNGE le hayan recortado 5.300 millones. La información, que además nosotros la hemos mirado al detalle, y por eso que señalamos cómo esto va a impactar, porque rebajan en la subvención escolar, hay rebajas en los programas de infancia, hay rebajas en el convenio con Integra, y eso no es viático, no es combustible, no son publicaciones como se dijo en el comunicado de prensa, estos son programas sociales. Subsecretario, por favor. Presidente, el decreto al que se hace referencia no ha sido tramitado, y por lo tanto, y esa es la razón por la cual no ha sido considerado tampoco en esta presentación, porque desde el punto de vista del Ministerio de Educación, esta es la información que a la fecha efectivamente podemos entregar, toda vez que no existe ese decreto totalmente tramitado y no se le pueden asignar efectos. Es más, el decreto fue retirado de Contraloría y lo que se ha anunciado es que se trata de una reducción de gastos de soporte en los subtítulos, que implica una rebaja en los subtítulos 21, 22 y 29. Insistiendo además de que el decreto aún no está tramitado. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que significan los subtítulos 21? Disculpe, subsecretario, ¿el subtítulo 24 no estaría incorporado en transferencias corrientes? No. Y por lo tanto, entendiendo que las rebajas son en los subtítulos 21, 22 y 29, se trata de gastos en personal, gastos en bienes y servicios de consumo y gastos en adquisición de activos no financieros. Sobre esa lógica. La reducción de gastos de soporte bajo en estos subtítulos es de 9.318 millones. Y si quiere podemos hacer un desglose de los efectos que esto puede tener en esta materia, pero entendiendo que el decreto no está tramitado y por lo tanto no podemos nosotros como Ministerio de Educación darle consecuencias o atribuirle efectos a un decreto que para estos efectos en la práctica no está totalmente tramitado y no tiene existencia. Una consulta que yo creo que va al fondo de lo que plantea la senadora, y si no me corregirá, pero acá hubo una decisión por parte del Ejecutivo a nivel central del Ministerio de Hacienda y Dirección de Presupuesto de hacer un recorte que en el caso de educación son 38.309 millones de pesos, que equivale a casi un 0,4% del presupuesto anual, y que en particular, y que equivale al 10% de todo lo que se recortó como el Ejecutivo, y que esto para la subsecretaría involucra el 42% de ese recorte en educación. Entonces, ¿se les consultó a cada uno de ustedes antes de tomar esta decisión? Esa fue, yo creo, una consulta bastante explícita. Y segundo, si es que ustedes pueden dar la garantía de que esto no va a tener un impacto en la calidad de los distintos servicios que quienes finalmente tienen que recurrir a los distintos servicios del Estado, en particular en materia de educación, ustedes pueden dar la garantía de que esto no va a ser afectado en ningún caso.
Y eso yo creo que es sumamente importante, senadora Fontbagel. A ver, para comprender bien la discusión, porque yo tampoco tengo la información secreta que dice el senador Montes. No, sí estoy molestando, presidente. Quiero entender... Gracias. Quiero comprender algo, subsecretario. La senadora Proboste tiene en su poder un decreto, y ese decreto se retiró de Contraloría, o sea, ya no corre, por decirlo de alguna manera. Es para entender qué estamos discutiendo. Ese decreto, por lo tanto, ya no es el decreto de... Ok, se le están haciendo modificaciones. Y las rebajas que usted está planteando... que leyó ahí que va a ser del subtítulo 21, 22, 23, 24, 29. ¿Esas son las que se supone ahora se están trabajando para el nuevo decreto? ¿O entendí mal? Sí, para ir despejando las dudas. Efectivamente, se suscribió el decreto, no sé el número, 641, 651. Ese decreto, para que tenga efectos, debe ser totalmente tramitado en la Contraloría General de la República. Eso no ha ocurrido y, por lo tanto, el decreto, en términos de los efectos jurídicos que se puedan esperar de él, no ha surtido ningún efecto. Ese decreto fue retirado de Contraloría porque se le están haciendo modificaciones. La información que yo tengo es que las modificaciones respecto de educación, desconozco respecto de otras carteras, que se están haciendo apuntan a establecer reducción de gastos en 3 subtítulos, en los subtítulos 21, 22 y 29. Y por lo tanto, bajo esa lógica, no afectan esas rebajas ningún tipo de beneficio que desde el Ministerio de Educación o alguno de sus servicios se pueda creer que están en riesgo. No hay ningún beneficio en riesgo como consecuencia de la rebaja de gastos de soporte que se está realizando y precisamente esta modificación es consecuencia de una interacción entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda, precisamente para resguardar que los beneficios, que no se había afectado ningún beneficio. Sí, subsecretario, pero usted menciona el subtítulo 22, yo no tenía conocimiento de que el gobierno había retirado el decreto 651, lo que creo que es una buena noticia porque el decreto 651, en opinión de muchos y muchas, creo que era perjudicial porque incorporaba el subtítulo 24, por ejemplo, en varias reparticiones. Pero el subtítulo 22 de bienes y servicios es crucial también para la implementación de muchos temas. Bueno, ¿para qué decir el subtítulo 21 también? Muchas veces, para que se implemente la reforma se requiere personal. Entonces quisiera ver cómo van en la ejecución. Por ejemplo, en el personal, qué sé yo, asignado para el tema de admisión. O los distintos temas que hoy día tenemos que ver. Hay gente que se contrata para programar, hay gente que se contrata para estar a cargo de la implementación de las reformas que mencionó antes. Entonces, ¿todo ese personal sigue, está contratado, está recibiendo los pagos o está en la incertidumbre en este momento de retiro de ese decreto? Entonces, si es que la garantía de que los servicios y la implementación de estas reformas van a darse, la da este gobierno, sin perjuicio de los ajustes que estén planteando hacer en este nuevo decreto, y si es que el 22 usted considera que no afecta en nada la prestación educacional o la prestación de los servicios del Ministerio. Gracias, presidente. Respecto del ajuste al subtítulo 21, que es gastos en personal, este ajuste no afecta el componente de remuneraciones del personal, o sea, no se rebaja ninguna remuneración. El gasto afectado por la reducción se compone de una reducción del gasto en horas extraordinarias, el cual para cada servicio fue reducido un 5%. También se redujo el monto máximo para gastar en honorarios a suma alzada en 5% y se redujo el monto máximo para gastar en viáticos en un 20%. Y también se reduce el máximo en asignación de funciones críticas, que dice razón con este mismo subtítulo. El ajuste al subtítulo 22, gastos en bienes y servicios de consumo, se refiere únicamente a los componentes prescindibles que no afectan el funcionamiento de las instituciones, como compras de material de oficina, publicidad y difusión.
En el caso de la ley de inclusión, eso ya está adjudicado, por lo tanto tampoco se ve afectado la difusión del sistema de admisión escolar. Y el tercer elemento hizo relación con el ajuste en adquisición de activos no financieros, que se refiere a compras de vehículos, mobiliario y equipo, son en promedio un 10% iguales a todos los servicios. Eso es en términos generales, presidente. Sí, subsecretario, ¿usted me podría entonces dar garantía que no se ha reducido la plata, por ejemplo, en difusión para el tema de admisión? Para el proceso de admisión no se ha reducido lo que se tenía asignado en campañas, por ejemplo, comunicacionales para el ámbito de admisión de la ley de inclusión de este año en curso. Esta rebaja no afecta en nada el ítem de difusión del sistema de admisión escolar. Para seguir la misma línea de la consulta del diputado Jackson, esta rebaja que está contemplado en este decreto, que usted dice que ahora retiraron y que van a estudiar para que a lo mejor estos gastos estos recortes que estaban previstos hacer en el capítulo de subvención, en infancia, en JUNAEP, en salud, en CENSE, etcétera, en programas sociales en general, no se va a hacer, pero me imagino yo que la consulta del diputado Jackson era respecto de lo que hoy día está comprometido respecto del el nuevo sistema de admisión escolar, porque hoy día, cuando usted planteó en el punto número 2 de su presentación, dijo que el año 2018 entraban proporcionalmente muchas más regiones, más matrícula, más establecimientos educacionales, y lo puso en su presentación que tenían previsto 100 puntos. El año pasado, que fueron menos colegios, menos establecimientos, menos matrícula, menos territorios, había el doble. Entonces, preguntarle si eso tiene que ver con ajustes presupuestarios o ustedes decidieron que se generaran menos puntos de información de lo que se hizo el año pasado respecto de un territorio mucho más acotado, o a qué obedece. Sí, le voy a pedir a León Paul, que maneja el detalle de esa área, que lo explique con mayor detalle. Sí. Señor presidente, respecto al sistema de admisión escolar, hoy para mejorar la cobertura se han hecho no solo un programa de monitores y difusores que van a ser del orden de 100 personas adicionales, sino que también hemos establecido distintas alianzas con participantes relevantes del mundo educativo subvencionado y municipal. Ese ha significado, por ejemplo, trabajos con las asociaciones, con sostenedores de gran tamaño como la Conferencia Episcopal y otros, que nos han ayudado a generar una red también en función de los recursos que ellos mismos pueden proveer para mejorar la cobertura y la ayuda a los postulantes durante este proceso. Por lo tanto, de nuestro punto de vista, y de hecho desde un inicio fue planificado solo con 100 monitores, o sea, desde enero fue planificado solo con 100 monitores el trabajo en terreno para este equipo y por lo tanto no estaría siendo afectado por una disminución presupuestaria. Senadora von Baer. Presidente, una sugerencia quizás para que no entre, porque esto es como es una especulación de que si es que esto va a rebajar o no rebajar el tema de difusión en inclusión. Quizás se podría hacer, pues se nos podría hacer llegar el Ministerio lo que se gastó y en qué se gastó el año pasado el tema en el ítem de difusión, para ver el espacio que hay para hacer reducciones que no afecten la difusión relativa a inclusión. No sé si me explico. O sea, que nos digan, todo esto fue lo que el Ministerio el año pasado gastó en difusión y con esos montos vamos a ver entonces si es que cuadra o no el que no haya rebaja. Claro, porque hoy día esto es como un poco es bien especulativo si es que sí o no, digamos. Entiendo el punto, senadora. Nos van quedando tan solo 3 o 4 minutos y me dice el secretario que hay que desalojar. No, porque va a sesionar educación. Asume la presidenta acá también. Entonces, el senador Monte, y probablemente anticipamos que apenas se conozca el decreto 651, por cierto, vamos a requerir una actualización de estas materias para ver cómo impacta al gasto en materia de educación. Senador Monte. No, cosas bien puntuales. Una, ¿cuáles son las observaciones del Consejo Nacional de Educación sobre los estándares pedagógicos?
creo que sería bueno nosotros conocerlo. Lo segundo, respecto al nuevo CAE, que no sé cómo se llama, aquí se habló en la prensa estos días que costaba 8.000 millones de dólares. Si están considerados dentro de eso los 4.500 millones de dólares que ya los pagó el fisco al recomprar la cartera, entonces me gustaría saber si es bruto o es neto lo que están planteando para tener una cifra global. Yo creo que es bruto, ¿no? Lo tercero es la rebaja presupuestaria, porque a diferencia de lo que dice la senadora, hubo una rebaja inicial, por lo tanto ya se produjo, ahora se está corrigiendo. Creo que es bien importante, subsecretario, usted estaba en otro rol antes y nos sacaba la mugre por lo mismo a nosotros, pero aquí es bien importante saber el impacto que tiene de futuro, porque las rebajas no solo tienen impacto en el año, sino que bajan el piso para el futuro. Entonces es bastante importante conocer su análisis. Y finalmente, ustedes hicieron un cambio en la organización de la Dirección General de Educación. Y yo quisiera saber qué pasó con la educación de adultos. Porque ha costado mucho mantener a flote la educación de adultos, que hoy día es muy importante para jóvenes que salen tempranamente del sistema escolar. Lo hicieron desaparecer de la organigrama, al menos, que usted firma. Y en segundo lugar, despidieron a una persona que llevaba varios gobiernos, bastante tiempo, que no era de la Ursulina y había sido monja además. O sea, no es un tema de político, sino que es un tema, y ella es una persona que tiene una calificación, una gran calificación. Entonces, para la próxima sesión sería bueno que nos informara al respecto, señor presidente. Ok, subsecretario, si se quiere referir a alguno de los temas más urgentes, si no, igual creo que va a ser importante una sesión adicional para ver cuándo se tenga el nuevo decreto publicado. Gracias, presidente. Solo muy breve, entiendo que estamos sobre la hora ya. Solo respecto de uno de los elementos, de los puntos que toca el senador Monte, que dice relación con la adecuación de la División de Educación General. La razón de ser de esa adecuación dice razón fundamental y exclusivamente con la necesidad de alinear el trabajo del Ministerio con el sistema de aseguramiento de la calidad, porque la verdad es que está totalmente desalineado y eso hace que el rol de apoyo del Ministerio, que es tan importante para el éxito de las escuelas insuficientes, sea difícil de concretar. Y por lo tanto, bajo esa lógica es que se llevó a cabo ese cambio. Pero el resto de las cosas las voy a informar en la próxima sesión. Senador Fonbade. No, es que como nos quedamos acá y no hicimos las preguntas en general respecto a la parte de la presentación anterior, si es que pudiésemos también tener la información respecto a las problemáticas que se están teniendo para que los colegios compren los terrenos, los colegios que pasaron a ser sin fines de lucro. Yo la información que tengo es que hay muchas problemáticas respecto al trabajo con la Corfo y al trabajo con el Banco del Estado. Y ahí, subsecretario, si es que nos pudiesen ilustrar un poco, porque esto pareciera ser que se está transformando en un tema muy burocrático y muy complejo. Entonces, sí que nos pudieran entregar información respecto a eso. Y segundo, a mí también me interesaría tener información respecto al proceso de conversación con las universidades para la gratuidad del próximo año. Si es que ustedes tienen alguna información de universidades que hoy día están en gratuidad, que para el próximo año no van a estar o no quieren estar, o cómo va ese proceso. Muchas gracias. Y bueno, vamos seguramente a tener que citar apenas se vea un nuevo decreto para ver el impacto, pero le agradecemos, por cierto, a todo el elenco del Ministerio de Educación por estar acá. Por haberse cumplido la sesión, se levanta.